vamos a poder vencer todas nuestras batallas. Veíamos un testimonio de cómo aquellas cosas de que Pablo decía, no la entiendo. Aquello que no quiero, eso hago. Y vemos de que todos tenemos una lucha en la carne de que tira para un lado y nosotros para otro lado, y muchas veces terminamos haciendo aquello que no queremos. Y yo creo que todos, Lorena ha dado testimonio, pero podríamos dar testimonio cada uno de nosotros de actitudes de que agradan a nuestra carne y muchas veces nos llevan a su terreno y nos hacen desagradar a Dios. Pero un día como hoy, el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas para darnos poder y autoridad, para poder cumplir aquella misión que Dios nos había encomendado, para fortalecernos, para capacitarnos y obtener la victoria, y poder ser testigos fieles de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y quiero que leamos un texto, Éxodo 17, versículo 8. Es una historia muy bonita. Éxodo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en las manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro. Y di a Josué que arrearé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos de que nosotros somos el pueblo de Dios y creemos de que el pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Cada uno de nosotros entendemos de que somos pueblo bendecido. Aquella promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas las naciones. Y nosotros somos descendientes de aquella promesa que viene a través de la fe y ha llegado hasta cada uno de nosotros la bendición para nuestras vidas. Y vemos, ¿no?, de que esa bendición se iba transmitiendo, y tú y yo, al día de hoy, podemos decir de que somos herederos de aquella promesa, la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Qué bueno es entender de que Dios ha puesto, como quien dice, un Canaán para que la bendición de Dios llegue a tu vida y llegue a la mía. Somos unos privilegiados. El Señor nos quiere bendecir, somos pueblo suyo y tiene propósitos de bendición para cada uno de nosotros. Muchas veces es verdad que nuestros intereses partidistas luchan o van en contra de aquella bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Aquello de mirar solamente por mí, aquello de querer agradar a la carne, como hace un momento escuchamos de que había algo de que agrada a nuestra carne y va en contra de lo que Dios quiere, intercede en la bendición que Dios tiene preparada para ti y para mí. Y sin excepción, no te creas de que no, tú también, yo también.
Hay muchas veces intenciones partidistas, egoístas, que lo único que desean es agradar a uno, a la carne, satisfacer los deseos de la carne, de una manera o de otra, me da igual. No es peor una que otra, aunque nosotros nos escandalicemos muchas veces por lo que hacen los demás, pero cubrimos nuestras vergüenzas como, bueno, no es tanto. Pero al final estamos poniendo un cerco para que la bendición de Dios no pueda venir sobre nuestras vidas. Y tenemos que entender que esa bendición viene, se va transmitiendo. Decíamos Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo un hijo, José. Y Dios quería bendecir a su pueblo a través de José. Pero vemos que aquellos hermanos solamente miraban por sí, por su orgullo, por sus cosas, y la bendición parece que no llegaba a ellos. Pero la bendición dice, ¿no?, de que es como el buen óleo, ¿no?, que es derramado sobre la cabeza, baja sobre la barba de Aarón y llega hasta el final de las vestiduras. La bendición viene de Dios y va descendiendo. Y si tú entorpeces, te rebelas contra ese canal ya destinado a que te llegue la bendición, estás cortando la bendición de Dios para tu vida. Y vemos de que aquellos hermanos de José, como dice, intercedieron en la voluntad de Dios, en la bendición de Dios, en el proyecto que Dios tenía para sus vidas, que era de bendecirlos. En ti, le dijo Abraham, serán benditas las naciones. Su pueblo, aquellos que representaban la fe. Pero vemos de que aquellos hermanos, por orgullo, por no quererse someter, por envidias, por querer agradarlo en su carne, al final todos conocemos la historia que dice que lo vendieron. Lo vendieron. Se vendió como esclavo. Terminó como esclavo allí en Egipto. Todos conocemos la historia de José. Pero cuando cortas ese canal de bendición, si no viene bendición, lo que está viniendo a nuestras vidas es maldición. Si tú te estás perdiendo la bendición, el resto, lo que queda, es lo que no vale. Aquello que no es bueno. Y vemos de que estos hombres desecharon a su hermano. Y vemos de que vino una gran hambruna. La bendición de Dios parece que se cortó. Y sufrieron hambre, necesidad, por rebelarse contra la voluntad de Dios. Y muchas veces podemos dar testimonio que nosotros, cuando nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios, contra el canal de bendición que Dios tenía ya predestinado para cada uno de nosotros, nos hemos encontrado igual que estos hombres, que estos hermanos de José, en hambre, en hambruna, en escasez, sin parece que no teníamos a dónde recurrir, como que nuestras vidas se vienen abajo y entramos en la desesperación. Pero bueno, damos gracias a Dios que Dios es bueno. Dios es bueno. Y le dio otra oportunidad. Vemos de que Dios sí había provisto bendición. Aunque el pueblo de Dios sea rebelde, aunque el pueblo de Dios quiera muchas veces romper ese canal de bendición que hay para cada uno de nosotros, vemos que Dios no se rinde. Y tenía, como quien dice, ahí guardada la bendición para su pueblo. Había maldición, pero se enteraron que en Egipto había bendición. Y Dios usó a aquel mismo hombre que pensaba usar allí, en la tierra de Dios, lo usó de la misma manera en Egipto. Al final la bendición vino porque fueron a Egipto y allí estaba José, su hermano, que a pesar de todo lo que le habían hecho, que lo habían vendido, todas las penurias que había pasado,
el amor por su pueblo, el amor por su familia, era mucho más grande. El amor de Dios por ti es mucho más grande que lo que tú le has fallado. Amén. Y es algo que tienes que entender. Dice que no se puede negar a sí mismo. Él te ama a pesar que tú le hayas fallado. Él tiene guardada esa bendición, esa provisión para tu vida, aunque tú le hayas fallado. Qué bueno es. Qué bueno es entender, ¿no? De que Dios proveyó las necesidades. Dios tenía ya previsto usar a José para bendecir a aquellos y proveyó a través de José. No a través de otro método, no, sino a través de aquello que Dios había predeterminado, por donde iba a bajar la unción, la bendición al pueblo de Dios. Y proveyó. Y podemos dar testimonio, yo creo muchos, o todos, de que Dios ha provisto en nuestras vidas. Nos hemos rebelado contra la dirección de Dios, contra la bendición de Dios, la hemos cortado. Hemos estado como este pueblo, en hambruna, en necesidad, en calamidades, miles. Pero Dios al final ha provisto un remanente. Dios al final nos ha bendecido, no nos ha desechado, sino que lo ha ido todo organizando muchas veces a pesar lo ha tenido que usar. El dolor, el sufrimiento, la hambre, para llevarnos al sitio donde estaba la bendición. Y muchos de los que estamos aquí hemos venido a buscar a Dios porque estamos pasándolo mal, penurias, por nuestra rebeldía, fuera de la presencia de Dios. Pero decidimos venir y Dios tenía esa provisión para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Pero muchas veces, fijaros si somos tercos. Estamos en necesidad, Dios suple nuestra necesidad. Aquellos hombres estaban, como dice, ya se iban a morir de hambre, ellos, su ganado, todo. Dios les da una nueva oportunidad, los bendice, les da en sobreabundancia. Su hermano era, como quien dice, el que ministraba allí el grano, el que hacía todo, o sea, bien. Pero aquella abundancia, vemos de que con el tiempo terminaron en esclavitud. Y me hacía pensar mucho, digo, muchas veces venimos aquí a la casa de Dios a buscar las bendiciones de Dios y nos llenamos de bendiciones y tenemos bendiciones en sobreabundancia en nuestras vidas, pero al final terminamos esclavos de esas bendiciones. Somos esclavos de aquello que parece que Dios nos ha dado. No, ya lo que anhelamos es la bendición y no nos damos cuenta de que empezamos a ser esclavizados. Y veo muchos hermanos que Dios los bendice, y como los bendice, ya su amor es por esa bendición y ya no quieren saber nada de Dios. Lo único que buscan es más bendición, más bendición, más bendición. Dios te bendice con un trabajo de entre semana. No, pero es que me han salido unas horitas extras el domingo y no tienes para vivir. Si tienes para vivir, Aleluya. ¿Para qué vas? Si no tienes para vivir, vete a trabajar el domingo. Si Dios te ha puesto un trabajo el domingo. Pero no te esclavices con las bendiciones. Porque al final aquello que parece que es una bendición de Dios, al final te termina siendo esclavo. Y lo vemos en el pueblo de Dios. Dios había suplido, pero no te creas que porque Dios te supla, tú ya eres libre. Muchas veces caes en una esclavitud mucho peor, porque ya dices, ya no tengo necesidad. Antes sí, antes venía y lloraba y me postraba delante de Dios porque estaba como aquellos hermanos. Ya aquí nos morimos, pero cuando te va bien te olvidas otra vez de dónde viene, de dónde procede la bendición. Y entras en una esclavitud. No te pienses que porque no te falte eres libre. Los mayores esclavos tienen mucho. El amor al dinero dice que es raíz de todos los males.
El no saciarte de aquello, de que al final lo único que satisface es tu carne. Es una esclavitud. El vivir para agradar tu carne y tu carne nunca se sacia. Y vives en esa esclavitud. Y así es como vivía ese pueblo. Pero seguimos diciendo, tenemos un Dios bueno, un Dios de bendición, que no se rinde. A pesar de que parece que vamos de esclavitud en esclavitud, Dios siempre está ahí para poner su mano y no se rinde. Eso es. Y dice de que fue otra vez a su encuentro. Qué bueno es entender que nosotros no le hemos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Qué bueno es entender de que nosotros no dimos el paso de librarnos, sino que vino Él a librarnos, a sacarnos de la esclavitud. Mira, Dios no es indiferente a tu vida. Dios quiere que vivas una vida en libertad. Y por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está la presencia de Dios, allí hay verdaderamente libertad. Puede que... Y además Él viene y obra en nuestras vidas y cuando para nosotros es imposible. Y podríamos decirlo todo. Muchas veces hemos llegado a un límite que hemos dicho, Señor, yo ya no tengo, como decía el de David, ¿no? Pues dicen de él que para él no hay salvación en Dios, ¿no? Y muchas veces nos lo llevamos a creer nosotros. Decimos, no, para mí ya no hay salvación. Yo ya he bajado tan profundo que ya ni Dios me puede salvar. Pero Dios viene con mano poderosa, con mano fuerte, y te saca de esa esclavitud que para ti muchas veces era imposible, ¿no? Dice que le sacó de allí, del ejército de Faraón, pasó el Mar Rojo, le dio agua, maná, cada una de las dificultades que había. Dios dice con mano fuerte, iba delante de ellos, echando fuera a todos los enemigos para que podrían alcanzar el propósito, la bendición, la tierra prometida. Y algo que tenemos que aprender, que muchas veces, porque hayamos ganado una batalla, no quiere decir que hayamos ganado la guerra. Si nos damos cuenta en el pueblo de Dios, hemos dicho que parecía que iba de esclavitud en esclavitud. Dios venía a su socorro, pero parece como que otra vez los enemigos se levantaban y querían esclavizarte. Y créeme, de que la lucha es continua. No te creas que porque un día entregaste tu vida a Cristo, fuiste libre, que no vas a volver a ser esclavo. El enemigo va a venir a esclavizarte. Y si tú no peleas, si tú no estás firme, si tú no sabes de dónde viene tu bendición, la provisión, serás esclavizado. Muchas veces el enemigo te vendrá de frente como poderoso guerrero, igual te entrará el temor. Y otras veces te vendrá como bendición, lo mismo que le pasó en Egipto. Venga aquí todo el mundo a vivir la vida. Hay sobreabundancia. Pero el enemigo está trabajando. Y el enemigo quiere destruir tu vida. Y tú vas a tener batallas. Lo siento decírtelo. Me gustaría decirte que no, que esto va a ser una vida maravillosa y que ya diste el paso y que no vas a tener ningún problema más. Eso me gustaría también creérmelo yo. Pero al día a día me va demostrando de que no, que casi a diario y muchas veces hasta en el mismo día tengo varias batallas que quieren venir a esclavizar mi vida, que quieren venir a que te rindas para que no alcances el propósito de Dios, la bendición de Dios. Pero hemos dicho que tenemos un Dios de bendiciones y no estamos ninguno libre de los ataques del enemigo. Decía, Pedro, en su primera carta, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué te crees? ¿Que tú vas a pasar desapercibido? ¿Que una ovejita por ahí fuera del rebaño? No.
que no le va a pasar nada. Dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, mirando, buscando a quien devorar. Y eso te incumbe a ti y me incumbe a mí. Nuestro enemigo está ahí al acecho y además, mira, si algo tiene de bueno, es que persevera. Él no abandona. Lo vemos que un día y otro, y hasta cuando tenemos las victorias y hasta cuando estamos fuertes, ahí está, al acecho, a de que un día te pille en debilidad y te pueda agarrar y destruir toda tu vida. Pero quiero que veamos en esta mañana que tenemos poder para poder vencer nuestros enemigos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos poder para poder vencer nuestros enemigos? Amén. Y es importante creer que tenemos poder para poder vencer a nuestros enemigos, porque el enemigo quiere destruir tu vida. Lo primero que tenemos que entender claro es que el enemigo quiere destruir tu vida. Tiene un plan para destruir tu vida. Lo vemos desde la creación. El propósito de Satanás, ¿cuál era? Destruir la obra de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios había preparado para el hombre. Destruirlo, que lo perdería, tanto que fueron expulsados. Se quedaron sin aquella bendición. Y el propósito de Satanás es ese: de hurtar, matar, destruir. El de acabar con tu vida. Y el enemigo quiere destruir tu vida. Tú eres un objetivo a derribar. Yo soy un objetivo a derribar. Cada uno de que quiere ponerse en esa línea de donde la bendición de Dios viene es un objetivo para el diablo para derribar. Vemos en la lectura que hemos leído de que decía que luchaba, ¿no? Que vino Amalek a pelear contra Israel en Refidim. Amalek es un descendiente de Saúl. Y todos conocemos, ¿no? La historia de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Te suena? ¿Tú conoces a alguien que ha vendido su primogenitura, aquello que Dios tenía preparado para él, por un plato de lentejas? ¿Conoces a alguien? Por nada. Por agradar un día su carne. Hoy nos contaba Lorena el testimonio, ¿no? de cómo había sido engañada para agradar su carne por un cigarrillo. Pero ¿cuántos han vendido su primogenitura por menos? Por menos, por aquello que al final que no sacia, aquello que no vale, aquello que es pasajero, aquello que lo único que va a traer es maldición para tu vida, que está cortando la bendición de Dios para tu vida. Y vimos que Amalek era descendiente, ¿no? de Saúl, el que había vendido, que representaba los intereses de la carne contra los del espíritu. Esaú representaba el querer agradar su necesidad, su carne, es más que las cosas del espíritu. Y muchas veces algunos podríamos decir, yo tengo que tener parte de sangre de esa de Esaú, ¿no? Porque muchas veces hay en nosotros el querer agradar nuestra carne, por encima de las cosas del espíritu. Decíamos, Pablo decía, no lo entiendo, no sé qué me pasa. Queriendo buscar las cosas del espíritu, resulta que hago las cosas de la carne. No hago aquello que yo quiero, porque yo quiero buscar a Dios, quiero la bendición de Dios. Y resulta que dice, hay otra ley, la de mis miembros, que se desmelenan por ahí y me llevan a hacer aquello que no quiero. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos decir lo mismo. Hay en nosotros algo que se revela ahí. Ya te digo, yo creo que somos descendientes o algo. O nos hicieron ¿cómo se llama? Una transfusión de sangre del Esaú porque si no, no sé de dónde viene.
No sé de dónde viene, pero como que hay algo de que se rebela contra aquello que es de Dios. Y este Saúl, este Amalek, representaba aquello. Primero las cosas de Dios las había vendido por nada. Que muchas veces vendemos las cosas de Dios por nada, por aquello que es perecedero, por agradar solamente nuestra carne. Y representaba aquello que era de la carne, de saciar la carne, en contra, no de aquello que venía del Espíritu. Podemos decir que era el hombre carnal que llevamos cada uno de nosotros dentro. Ese es Amalek. Aquel que se revela en tu interior y te tira, que te dice que sí, que no pasa nada. Bien sabe Dios que el día que comas serás como Él. Y tú, bueno, si va a ser así, si voy a ser Dios, ¿cómo? Y créeme, todos tenemos ese enemigo dentro de nosotros. Todos tenemos ese enemigo dentro de nosotros. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. O sea, la carne está luchando en nuestro interior, se está rebelando contra nosotros mismos, y al final para que no hagamos aquello que hemos decidido hacer, que era buscar a Dios. El enemigo en casa, luchando, peleando, tirando de nosotros ahí en cada momento. Y para que no hagamos aquello que quisiéramos, ¿no? ¿Cuántos han dado cuenta que la carne es traicionera? ¿Te has traicionado alguna vez? Tu yo carnal, ese que alimentas bien, ese que lo sacias bien, que le duermes, y en vez en cuando le das un caprichito, hasta algún masaje, ¿no? Para que se relaje. ¿Eh? ¿Te has traicionado alguna vez? ¿O resulta que solamente el mío es el que es un traicionero? La carne es traicionera. Decíamos de Pablo, ¿no? Decíamos, porque la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Tú tienes a Amalek dentro. Tú tienes ese enemigo, tu peor enemigo a batir eres tú mismo, tu carnalidad, dentro de cada uno de nosotros. Dice, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Si yo me he propuesto servir a Dios, ¿por qué cojo el cigarrillo? ¿Por qué murmuro? ¿Por qué entro en internet y veo lo que no tengo que ver? ¿Por qué hago tantas de las cosas que hago? Dice, no lo entiendo. Si yo me he propuesto el buscar a Dios, he tomado la decisión de buscar a Dios, ¿por qué hago lo que no entiendo? Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, aquello hago. Cuando pecamos, qué mal luego nos sentimos. Aborrecemos aquello que hemos hecho, pero es que hasta aborrecemos nuestra propia vida. De decir, miserable de mí, decía Pablo. Y lo decía Pablo. ¿Tú crees que tú y yo, qué diríamos? ¿Qué diríamos? El mismo Pablo diciendo, miserable de mí. Con esa lucha interna entre lo que quiero, que es agradar a Dios, y aquello que no quiero. Y vemos que la carne es traicionera, que ataca nuestras debilidades. Allí donde tú eres débil, allí va a venir. Él no te va a venir de frente y se va a poner a pelear a donde tú eres fuerte.
Él va a buscar tus debilidades. Y las conoce muy bien, además, porque te las está recordando cada día. Porque Él viene a condenar. Él te viene a decir, tú aquí no puedes, aquí soy yo el que mando. Y viene a atacar nuestras debilidades. Fijaros lo que hizo Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, cuando tú salías de la esclavitud, cuando ya pensabas que tú yo ya soy libre, y ahora a vivir y a recibir la bendición que Dios tiene para mi vida. Dice, pues acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino. Una vez que había salido de Egipto, de la esclavitud. De cómo te salió el encuentro en el camino. O sea, te va a salir, no te creas que... No. Igual te ha salido y no te has enterado, pero te va a salir. A pelear. Te va a ir a buscar. Cuando coges ese camino hacia la verdadera libertad, Él va a venir. Dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Tu carne no perdona. Tu carne no teme a Dios. Dice de que allí estaba el pueblo de Dios. Además estaban en una situación, se habían puesto a murmurar porque no había agua. Y cuando le dijo Dios a Moisés, vete allí, ¿no?, a la peña de Oreb, pega, y salió agua y todos se enteraron, y se nota que algunos se venían corriendo, diciendo, vamos hacia la bendición. Pero otros dicen que se quedaron allí en la retaguardia, no sabemos por qué. Diciendo, bueno, tenemos tiempo, ya llegaremos. Bueno, si hay agua, bueno, ya llegaremos. Otros dicen, no, los cansados, y otros porque estaban cansados, debilitados, porque no se alimentaban bien. Dice de que fue aquellos que estaban débiles y que los desbarató. Y por la retaguardia, por la espalda, sin darte oportunidad. Nuestra carne no viene de frente, nuestra carne coge y siempre viene por detrás, por donde tú menos te lo esperas. Viene y te ataca en tus debilidades. Y su propósito es desbaratarte. Ese es el propósito de Dios. Que tú seas libre de todos esos enemigos que van a venir detrás tuya a desbaratarte. Yo no sé cuántos han sentido que su carne viene como se mete muy suavecito y cuando te has dado cuenta estás desbaratado del todo. Aquellos, además a los débiles, aquellos que se dejan de congregar, aquellos que no leen la palabra de Dios, aquellos que no ayunan, aquellos que no oran, aquellos que no buscan a Dios, que están en débiles, a los pequeños en la fe, porque se van a quedar siempre pequeños, porque si no comen, siempre se quedarán pequeñitos. A esos son a los primeros que vienen y desbaratan. A los que al final casi, por decirlo, no tienen ninguna oportunidad, porque están indefensos, débiles. Y la carne viene y se levanta contra nuestras debilidades. Por eso nos tenemos que fortalecer. Tenemos que aprender que no le podemos dar ni un poquito a nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne, nuestra carnalidad. Porque va a venir y te va a desbaratar. Y de las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Pero qué bueno que vemos de que Moisés reacciona con una estrategia divina. A nuestra carne no la podemos... Tu carne podrás coger, te podrás flagelar, te podrás hacer lo que tú quieras, pero la carne va a seguir tan tranquilita. Yo me acuerdo cuando veía así en la tele de que salían, ¿no?, que si los monjes y que si las monjas y no sé qué, que salían, que habían pecado y habían tenido mal pensamiento y se pegaban y tal. ¿Qué va? La carne sigue igual. Tu pensamiento es igual. Porque no entiende de estrategias carnales. Ella es la carne. Ella sabe, ahí tiene el terreno ganado. ¿Qué vas a pelear tú?
con las mismas armas que ella, sí, está mucho mejor preparada que tú. Si toda tu vida te ha dominado. Pero dice que Moisés no utilizó, que no reacciona con una estrategia no carnal, sino que reacciona con una estrategia no divina. No puso su confianza en sus fuerzas, en sus armas. Porque muchas veces nosotros queremos dominar nuestra carne, por decirlo de una manera, disciplinándola. ¿No? Y la carne no se sujeta. Nuestros deseos no se sujetan por mucha disciplina que tú te pongas. No se sujeta. Pero sin embargo vemos, ¿no?, de que Moisés tomó una estrategia divina. Dice, puso su confianza en Dios. Como tú quieras dominar a tu carne, vas apañado. Moisés sabía dónde podía tener la victoria. Y era poniendo su confianza en Dios. Tanto que dijo, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano. La autoridad de Dios, el poder de Dios en mi mano. El día que salgas a pelear contra Amalek, contra tu carnalidad, no vayas con las mismas armas que viene tu enemigo, sino que tu estrategia sea divina. Y te saldré y estaré allí encima del collado, pero con la vara de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios en mi mano. Y Moisés sabía lo que representaba aquella vara. Cuando Dios le llamó que iría a Egipto, dijo, no, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿No me ves quién soy? Y dijo, coge la vara, échala al suelo. Y vemos de que cada vez que había, por decirlo, un milagro, la vara de Dios estaba en la mano de Moisés. La autoridad de Dios estaba con Moisés. El poder de Dios estaba con Moisés, representada en aquella vara, ¿no?, que era lo que simbolizaba. Por eso Pablo le decía a los corintios, pues no andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y además para llevar, ¿no?, dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y vemos que Josué obedeció a Moisés. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y subieron, ¿no? Josué salió a pelear contra Amalek y dice que Moisés, Aarón y Hur subieron allí a la cumbre del collado. Y qué importante es ver de que trabajaron en conjunto. No hubo un apoyo junto. Esos versículos de Eclesiastés que le gusta tanto, ¿no?, a los novios y tal, ¿no?, que dice mejor son dos que uno, ¿no? Le gusta esa parte, ¿no?, de que dice, cuando dice, ¿no?, que se calentarán juntos, ¿no? Y de ahí cómo se calentará el sol, ¿no? Esa parte dice, mejor son dos que uno, porque si uno prevalece, el otro lo levantará. Y mejor son dos que uno, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando tú trabajas en equipo y además el Señor está en medio, dice que eso no se rompe. Y tenemos que aprender que trabajaron en equipo. Y vemos de que cuando las manos de Moisés se levantaban, ¿no?, decía, de ti viene mi socorro. Y tenemos que aprender a levantar nuestras manos, no por levantarlas, sino por extenderlas a Dios y decirle, Señor, de ti viene mi socorro. En ti está mi victoria. Tú eres mi sustento. Y dice que cuando las manos las bajaba, prevalecía Amalek. Vemos que en nuestras fuerzas no nos cansamos. ¿Cuántos han bajado las manos?
porque se han cansado y como consecuencia han sido derrotados. Pero vemos que Aarón, Hur, tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella. Qué alivio, ¿no? Que cuando uno está cansado, que no puede más y te dicen, anda, siéntate en esta roca, y no es una roca firme, ¿no? No una de estas que te sientes y play, ¿no? Que estés ahí seguro, no, sino que te sientas y dices, ay, uf. Yo por lo menos así los días que hay mucho trabajo, ya te sientas y uf, qué descanso. Dice, qué paz. Dice de que cogieron una roca y la pusieron ahí y le sentaron a Moisés sobre aquella roca para que descansaría. Fijaros lo que decía David, no allí cuando le perseguían sus enemigos: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién confiaré? Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa roca que nos da seguridad a pesar de que estemos en pruebas, en dificultades, en angustias. Cuando tú te sientas sobre la roca, por muchas pruebas que puedan venir, dice que no caerás. Que no caerás, ¿no? Dice, cualquiera que oyere estas palabras, ¿no? Y las ponga en práctica será semejante, ¿no?, a aquel hombre que edificó sobre la roca. Que vinieron, dice, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó. Vendrán dificultades, vendrán problemas, bueno, hasta lo que no te imaginas vendrá contra ti. Pero si tú estás en la roca, afirmado, descansando en la roca, dice que no caerás. Y tenemos que aprender que Cristo es la roca de tu salvación. Amén. Gloria a Dios. Cristo es nuestra roca. Amén. Cristo. Es la roca que podemos descansar. Por eso decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuida de vosotros. A donde hay seguridad. Si estoy en Cristo, nada tengo que temer. No estaré como que no puedo, no, estaré descansado, con nuevas fuerzas. Oh Dios. Aarón y Hur sostenían las manos levantadas de Moisés. Dice que lo sentaron allí en aquella roca, la roca que es Cristo. Pero vemos de que Aarón y Hur, dice que sujetaban sus manos, uno de un lado y otro del otro. Cada vez que levantamos nuestras manos, conectamos con el Espíritu de Dios. Cada vez de que yo alzo mis manos al cielo, estoy conectando con Dios. Dice que Aarón y Hur le sujetaban aquellas manos. Estaban en Cristo. Pero vemos de que no solamente había que estar sentado en aquella roca, sino que necesitaba esa comunión, el de estar conectado con el verdadero Cristo. De ti viene mi socorro. En ti está mi refugio. Tú eres mi bandera, mi estandarte, como decía. Y lo único que puede hacer que levantemos nuestras manos allí en la prueba, en la adversidad, al final es cuando alabamos y adoramos al Señor. Que muchas veces vamos a estar cansados. Muchas veces el enemigo va a venir a pelear contra nosotros. Y nuestras manos se van a bajar. Y de hecho nos cuesta levantar nuestras manos hacia el cielo. Pero la única manera que yo en la prueba, en la adversidad, puedo levantar mis manos es cuando me pongo a alabar y adorar a Dios. La única manera que cuando yo estoy en esa dificultad conecto con Dios, mi espíritu se conecta con Dios. Y reconozco que de Dios es el poder y que Dios tiene el control. Es cuando alabo y adoro al Señor
con mis manos extendiendo, dice, de ti viene mi socorro. De ti viene mi socorro. Y si nuestra vida está firmada en la roca que es Cristo y alzamos nuestras manos con gratitud, en alabanza, y adoramos, reconociendo quién es Él, dice que nuestro enemigo será derrotado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. No va a haber enemigo. Tu carne no va a prevalecer contra ti si tú estás en Cristo, si tú levantas tus manos hacia el cielo, si tú dices, Señor, tú eres mi socorro, tú, de ti procede toda bendición, yo quiero estar en línea contigo, conectado contigo. Dice que Josué deshizo a Amalek y a todo su pueblo. Lo mismo que cuando nosotros nos conectamos con el Señor, en alabanza, en adoración, nuestra carne es derrotada. Dime la verdad, ¿cuándo te sientes fuerte en el Señor? ¿Cuándo eres libre de aquellos ataques de tu carnalidad? Cuando nos conectamos en alabanza y adoración al Señor. Cuando nos rendimos delante de Él, cuando le damos la gloria a Dios. Entonces cuando nosotros nos sentimos verdaderamente libres y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nuestras manos están extendidas hacia el cielo. Nuestro peor enemigo es nuestra carnalidad. Tu peor enemigo, mi peor enemigo es nuestra carnalidad. Pero nuestra carnalidad está vencida cada vez que nos conectamos a Dios. Y tenemos que recordarlo. Y fijar lo que dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá de continuo guerra con Amalek de generación en generación. Levantaron un altar y su nombre le pusieron, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi socorro. Él es el que pelea por mí. Él es el que vence aquellas debilidades que yo tengo. Y la única batalla que vas a poder ganar es si estás afirmado en la roca que es Cristo. Amén. Tú quieres vencer tu carnalidad, la única manera que la vas a poder vencer es estar afirmado, descansando en Cristo. Y lo único que van a poder hacer es levantar nuestras manos, es que alabemos y adoremos al Señor. Él es nuestra bandera. Él es nuestro socorro. El único que puede vencer nuestra carnalidad. Y en esta mañana yo quiero que nos levantemos. Amalek está ahí. Tu carne está ahí. Está buscando tus debilidades. Pero en esta mañana el Señor nos dice que Jehová es nuestro estandarte. Jehová es Nisi. Jehová es mi bandera. De Él procede la bendición. Por eso, Señor, te doy gracias de que... Oh Dios. Vamos a levantar nuestras manos. Levanta las manos al cielo, todo el mundo repite, Señor, levanto mis manos. Levanta las manos. Tú quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús. Aunque tenga mil problemas, No satisfaga los deseos de la carne, sino busca confiésalo con tus labios. las cosas del Espíritu. Alaba al Señor. Levanta tus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Adóralo conmigo. Conéctate con el Señor. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerza. Oh, la fuerza del profeta proveen del Señor. levanto mis manos, Así es, Señor. aunque tenga mil Así es, Jesús, problemas. que tú nos sacas de cada uno de ellos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Oh, siente la presencia de Dios en tu vida. El empoderamiento de Dios en tu vida. Cuando Alaba y levanto, salva, alaba. comienzo a sentir El fuego que purifica. cuando levanto
descansando en la roca. Sí, así es. Levanto mis manos, Señor, a ti. Eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Aleluya. Abre los coros. Levantamos nuestras manos, Señor, a ti. Aunque no tenga fuerzas, Aunque no tenga Oh, las fuerzas son del Señor. aunque tenga mil No vas a poder vencer tu carne y tu fuerza. mis manos, Pero el Señor te dice, levanta tus manos a Él. altas al cielo conmigo. aunque tenga Ora y santa y caraba. Algo sucede cuando levantas tus manos. Levanto mis manos, ¿Qué comienza? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Oh, siente como el Espíritu Santo fortalece tu vida. comienzo a sentir Siente cómo es derrotada tu carnalidad. Siente cómo te da la victoria delante de ti mismo. Ora y santa y caraba. Oh, así es, Señor. Todas tus preocupaciones están quitadas, Señor. Así es, Señor. El poder de Dios. Esto es posible, Oh, todo eso es posible. Todo eso es posible cuando nos conectamos contigo y extendemos nuestras manos a ti, Señor. Mis manos comienzo a sentir. Oh, siente la presencia de Dios en tu vida. Siente la unción de Dios en tu vida. Siente cómo pelea por ti. Ora y santa y caraba. Ora y santa y caraba. Levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, oh, levanta tus manos al cielo. Todo esto es posible. Levanta tus manos al cielo. todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto. Oh, mi mano. Oh, gloria a Dios, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú vengas sobre nuestras vidas. Señor, un día como hoy, el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, levanto mis manos. Y te pido, Señor, que Que no tenga fuerzas. en esta mañana, Aunque tenga Señor, mil tú seas problemas. nuestro estandarte. En ti podamos poner nuestra confianza. Corrija Que los seas problemas. tú el que pelees por cada uno de nosotros. Señor, queremos aprender a descansar en El mundo ti. no está conmigo. Queremos poder levantar nuestras manos y conectarnos contigo. Queremos que el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas. Señor, como aquella vara de Moisés que representaba, Señor, la unción, el poder, la autoridad que tú habías dado a tu pueblo. Como hijos tuyos, Señor, proclamamos esa autoridad sobre nuestra carne en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que nuestras almas no son, Señor, carnales, sino que son poderosas en Dios. Por eso te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú vengas en este momento fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana. Tú conoces, Señor, sus debilidades. Señor, tú conoces dónde el enemigo les ataca. Pero sabemos que en ti, Señor, hay obediencia. Hay obediencia, Señor, hay victoria. Oh Dios, levanto mis manos a ti, Jesús. Oh Dios. Oh Dios. Cuando levanto mis manos, Dice que pelearon en conjunto. No fue
una batalla de uno solo, sino que fue una batalla de todo el pueblo, levantando sus manos. Yo te voy a invitar a que podamos salir aquí enfrente, que levantemos nuestras manos, que podamos pelear conjuntamente. Solamente nuestra carne va a ser derrotada si somos capaces de que Dios sea nuestro estandarte aquí. Yo te invito, vamos a pasar de delante. Ten libertad.